¿Cómo están, amigos de Palabra del Deporte? Un gusto saludarles. Muy buenas tardes. Qué placer estar con ustedes en esta tarde de lunes. Lunes 11 de octubre, con detalles en materia deportiva relevantes. Estaremos platicando a lo largo de este espacio. Por supuesto que estaremos platicando de lo que ocurrió con la selección mexicana de fútbol, en temas que tienen que ver con la eliminatoria mundialista, obviamente aquí en el área que le corresponde a la selección nacional, que es Centroamérica. Ayer derrotó con un contundente 3-0 a su similar de Honduras. Le queda un partido más a esta selección mexicana de fútbol, será ante El Salvador el próximo miércoles 13 de este mes. México, sinceramente, quiero verlo ahora como visitante. Yo sinceramente creo que todavía es una incógnita, luego de lo que ofreció ante Canadá en casa, y posteriormente hay ciertas mejorías en cuanto a lo futbolístico por parte de esta selección que dirige Gerardo Martino. Ante Honduras, por supuesto que creo que la expulsión que tuvo el equipo hondureño en el trámite del partido le perjudicó en serio. Ya lo estaremos platicando, lo estaremos analizando. Creo que vale la pena porque de visitante es otro tema, es sinceramente otro tema, y más en el eliminatoria mundialista. Estaremos, por supuesto, hablando de automovilismo, la Fórmula 1 este fin de semana con triunfo de Checo Pérez. Estaremos hablando, por supuesto, del béisbol, de las grandes ligas. En fin, tenemos varios temas que tocar en este espacio, así que acompáñenos. Y me da mucho gusto ya saludar al señor Pablo Carrillo. Mi querido Pablo, buenas tardes. Christopher, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, amigos. Un placer saludarles. Muy buenas tardes. Bueno, pues hay temas interesantes, ya lo decías, Christopher, un fin de semana con buenas notas de nuestros deportistas. El caso de Julio Urías en el béisbol de Grandes Ligas tuvo una gran salida para poner la serie empatada 1 ante los Gigantes, con 5 entradas lanzadas, permitió 3 hits, una carrera limpia. Muy bien, Julio Urías. Mientras que, por otra parte, pues hay que decirlo, Checo Pérez da la nota positiva el fin de semana en una carrera notable. Creo que es de las mejores carreras que ha tenido como profesional, por lo que pasó en el trayecto de la misma. Y bueno, pues el fútbol. Tuve el gusto de ir al Estadio Azteca a ver a la selección mexicana el día de ayer. Y bueno, ciertamente, Christopher, amigos, creo que es el mejor partido que ha tenido la selección mexicana en esta eliminatoria. Ciertamente que el rival ofreció facilidades, ciertamente que se quedaron con 10 hombres, pero me parece que en todo el trayecto del partido, incluso cuando Honduras tuvo 11 hombres, la superioridad del seleccionado mexicano fue notable. Y luego se acomodan los resultados con la derrota de Estados Unidos, el empate Canadá ante Jamaica, y esta selección comienza a tomar un paso mucho más firme, mucho más tranquilo, que de coronarse con un triunfo ante El Salvador en Cuscatlán, o por lo menos un punto, pues sería algo realmente positivo. Así es que bueno, ahí va este tema de la clasificación hacia el Mundial, Christopher. Sí, va bien, digamos, la selección nacional. Después de lo que ocurrió ante Canadá, también muchas voces, como si estuviera en peligro la calificación de la selección. Yo sí creo que este equipo en ese momento pudo haber dado más. De acuerdo contigo, ayer, mi querido Pablo, antes de que se dé la expulsión del equipo hondureño por parte del señor Maynor Figueroa, pues yo creo que la selección ya estaba representaba algo bueno en términos futbolísticos, pero va por buen camino esta selección, mi querido Pablo, y si me lo permites, ya tenemos también en sintonía a través del Zoom a mi compañero Juan Carlos Veraza, que valdrá por supuesto también la pena escucharlo respecto a todo lo que ha acontecido este fin de semana. Juan Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido Chris? Mi querido Pablo, también un gusto saludarles. Y pues sí, yo decía el pasado viernes una especie de editorial al respecto de lo que sucedió el jueves en el Estadio Azteca, que me parecía que se estaban rasgando las vestiduras muchas personas que estaban sufriendo con la selección, cuando, pues a diferencia de otras eliminatorias, con todo y que México no estaba jugando a un nivel espectacular, porque estoy de acuerdo con ustedes que por mucho el mejor partido en lo que va de la eliminatoria lo disputó ayer contra la selección hondureña, la calificación pues no se veía en peligro. Entiendo que si México no hubiera estado jugando bien, hubiera empatado contra Canadá y llevara 2 puntos, pues entonces sí a preocuparse, pero con México en primer lugar, después de ese resultado, en cuanto a puntos ganados, sé que la diferencia de goles ponía por encima a Estados Unidos, pero México en zona rumbo a la calificación, ratificándolo con el resultado de ayer, pues no entendía tanto drama. Yo creo que vivimos en un fútbol curioso en el que las expectativas
son demasiado altas y no sé por qué. Creo que México a lo que está obligado es a calificar al Mundial. Siempre está obligado a calificar y a calificar sin problemas a una Copa del Mundo. Después, ya cuando llega a la Copa Mundial, México ha demostrado ser muy competitivo. No me canso de decirlo, siempre está ahí entre los 16 mejores. Y creo que ese es el nivel del fútbol mexicano. Si el fútbol mexicano quiere estar en otro nivel, quiere que las expectativas sean reales, de pensar no en un quinto partido, en semifinales o en otros temas, México tiene que volverse un fútbol ganador y no somos un fútbol ganador, no somos un fútbol perdedor, porque perdedor sería no calificar nunca al Mundial y perder más partidos de los que se disputan. México es un fútbol competitivo, pero no es ganador. Es un fútbol que en finales importantes de Copa América perdió las dos. Es un fútbol que mencionaba yo el viernes, cuando tuvo oportunidades grandes contra Bulgaria, contra Estados Unidos, de meterse entre los 8 mejores del Mundial, no lo supo aprovechar y después le tocó jugar con potencias. Y cuando juegas con potencias, las probabilidades de ganar disminuyen. Cuando juegas contra Argentina en un par de ocasiones, juegas contra Holanda, juegas contra Brasil, juegas contra Alemania, pues no somos potencias. Hoy no tenemos cracks mundiales. México tiene un muy buen jugador en Irving Lozano, que es lo más cercano a un jugador de élite, con lo que cuenta el fútbol mexicano, y párenle de contar, tenemos otros buenos jugadores, pero no tenemos una cantidad importante de futbolistas en Europa jugando en los mejores equipos del mundo. No somos potencia, entonces yo por eso no entendía el drama del otro día. Drama si México tiene que ir a repesca, drama si México no calificaron mundial, pero mientras Martino logre calificar, ya entonces nos preocuparemos más adelante. Por eso, hace un periodo de la selección, un proceso, no me gustaba lo que veía, como no me está gustando mucho lo que veo ahora, pero pues tampoco era para hacer tanto drama con Osorio, se podía cuestionar, y claro que hay que cuestionar tanto a los jugadores como a los directivos, como al cuerpo técnico, se vale cuestionarlos, pero hacer tanto drama, no, yo no lo veía así ni con Osorio, ni lo veo ahora con Gerardo Martino, porque van caminando, ese proceso anterior fue caminando hacia la Copa del Mundo, este parece que va rumbo a la Copa del Mundo sin tanto problema. Tendría que ocurrir algo que me sorprendería, que empiece a perder partidos a partir del miércoles, y yo creo que hay que ser más realistas, no ser conformistas, hay que exigir en donde se debe exigir y esperar, por supuesto, que México un día pueda tener una participación histórica, aprovechar las circunstancias de una Copa del Mundo, como en la Copa del Mundo anterior, decía yo el viernes, cuando de haber empatado o ganado a Suecia, México habría enfrentado a Suiza en octavos de final. Eso te abría más las puertas a unos cuartos de final en lugar de enfrentar a Brasil en esa instancia. Y México no ha sabido aprovechar esos momentos, y entonces creo que hay que llevarlo con más calma, insisto, sí cuestionando, si algún jugador no anda bien decirlo, si el técnico se equivoca decirlo, pero sin tanto drama, porque parece que somos Italia o somos Alemania o somos Inglaterra o Brasil o Argentina, y creo yo que las expectativas a veces no van de la mano de la realidad del fútbol mexicano, que es un fútbol competitivo, pero no es un fútbol ganador, no es un fútbol de élite, y estamos muy lejos de hacerlo. Incluso si México el siguiente mundial se llegara a meter a semifinales, se llegara a meter a un quinto partido, eso no nos haría de élite. Para convertirte de élite tienes que regularmente ganar grandes partidos, y México ha ganado muy pocos grandes partidos en su historia. Sí, es que tocas, mi querido Juan Carlos, dos temas muy importantes, ¿no? Como aficionados, creo que nosotros y los amigos que nos ven y escuchan tienen el derecho de opinar, tienen el derecho Claro. de esperar más de esta selección. Eso es importantísimo, pero en la parte medios de comunicación se cae en un error en el sentido de se infla el globo, se infla el globo, se infla el globo, y cuando revienta, el golpe es durísimo. Entonces, han querido venderle al aficionado al fútbol, al aficionado que sigue a la selección, pues una selección que está muy cerca de las potencias mundiales, y sinceramente no es así, no ocurre. Entonces, el golpe de decepción es durísimo para el aficionado, ¿no? Entonces, ahí sí hay un error muy importante, me parece que va mucho a partir de medios de comunicación. Hay mucha irresponsabilidad a la hora de opinar, sinceramente, porque, reitero, creo que están dibujando muchos a esta selección como si fuera una selección muy cercana a lo que es futbolísticamente hablando, por ejemplo, Brasil, Francia o Alemania, y sinceramente no. Hay que saber conocer hay que conocer los límites, ¿eh? Perdón, yo creo que no coincido plenamente con ustedes, porque yo creo que estamos hablando siempre de lo negativo. Y hay que hablar del proceso que ha tenido este equipo superándose. Acabas de decir Alemania, Francia y Brasil.
Bueno, pues de esos tres, México le ha ganado a dos de ellos en tiempos recientes en mundiales. O sea, Pero eso no tampoco quiere decir quiero que decir seamos que la mejor tenemos, selección. permíteme, no dije eso. Lo único que estoy diciendo es que México ha tenido un notable progreso competitivamente hablando en el foro internacional, en el fútbol. De aquella selección de vergüenzas en el Mundial de Argentina, lo que tenemos hoy es un progreso notable, que podría ser mejor, claro, pero hay un progreso notable. Y yo, más que estar hablando de descalificar si la selección es o no un equipo competitivo, porque ahí podemos entrar en un debate bizantino, yo sí creo que México hoy por hoy es mucho mejor de lo que era hace 30 años y hace 20. Creo que México ha tenido cada vez una presencia mayor, no en el nivel que deseamos, pero sí ha tenido un progreso notable. Ahora, lo que creo que vale la pena analizar es qué hizo que este equipo jugara un poco mejor ante el equipo de Honduras. Evidentemente que creo que hay que destacar a algunos de los jóvenes que han mostrado un nivel muy respetable como para ser huesos viejos en esta selección. Me refiero a César Montes, el cachorro, que creo que hoy es un inamovible ya por su tamaño, por su gran capacidad defensiva. Quizá no es el más veloz, pero el hombre pues ha progresado notablemente, sale con la pelota muy bien, pega centros largos y lo hace con mucha precisión. Creo que el hecho de haber tenido a Córdoba en la cancha le dio una dinámica que no tuvo este equipo ante Canadá. Y bueno, pues creo que el Chucky y Raúl Jiménez son un portento de entrega. Al que veo muy bajito de juego es a Corona, pero sí creo que este equipo, si se empiezan a colocar las piezas jóvenes, y me refiero a los Orbelín Pineda, me refiero a los Alexis Vega, al propio Antuna, en fin, a varios, creo que este equipo va a ganar en velocidad, que es donde creo que está el punto flaco de este equipo, al propio Charly Rodríguez, que no ha recibido demasiados minutos. Sí, el tema de Córdoba, ahí coincido, Juan Carlos, es un jugador muy talentoso. En esta ocasión prefirió, si no mal recuerdo, Gerardo Martino, Pablo Amigos, sacrificar a Andrés Guardado, Córdoba con un poco más de dinámica, Sí. teniendo ahí en el centro a Edson Álvarez, también un tipo con pierna fuerte como Héctor Miguel Herrera. Le funcionó. Yo creo que este jugador, si le dan un poco más de continuidad, claro que se gana en los entrenamientos, podría darle un sentido muy distinto a esta selección. A mí me gustó más esta media cancha que presentó ayer la selección nacional. Sí, sin duda, ahorita ya nos va a comer el corte, pero lo podemos platicar. Se tomaron algunas buenas decisiones, se siguen tomando algunas decisiones que yo no comparto y yo no soy el técnico de la selección, pero que creo que perjudican al rendimiento del equipo por la actualidad de algunos futbolistas, entre ellos lo de Gallardo, que me parece que no está ofreciendo lo que podría ofrecer, pero sí, el tener a jugadores jóvenes con hambre, jugadores que no estaban acostumbrados a ser las figuras, pues cuando reciben esos minutos se les ve precisamente esa hambre, esas ganas de ser alguien importante para la selección. Bueno, pues estamos de regreso y está con nosotros Rubén García Novoa. ¿Cómo está, Rubén? Bienvenido, buenas tardes. Hola Pablo, Juan Carlos, Christopher, buenas tardes amigos. Pues ahora saludándolos acá desde Charlotte, tuvimos la oportunidad de venir este fin de semana a esta etapa de los playoffs, donde ayer fue el segundo corte y pues aquí estamos. Oye, Rubén, primero que nada, felicidades porque pues ganó el Junior allá en Aguascalientes y se coloca nuevamente de líder en NASCAR México, saliendo desde la penúltima posición. Pues esa pista es su pista, ¿no? Creo que ahí es donde ganó por primera vez, si mal no recuerdo. Así es, Pablo, esa fue su primer victoria en la categoría estelar. También cuando estuvo en la B6, pues tuvo muy buenos resultados. Le hacían muchas bromas porque no sé si recordarás que en la B6 alguna ocasión lapeó a todos y le decía a su ingeniero Ramiro Fidalgo que ya nada más faltaba que se lapeara solo porque le entendía muy bien ahí a la pista. Aunque ayer no fue el óvalo, la primera fecha que fueron Aguascalientes en esta temporada sí fue el óvalo. Ahí hicieron el 1-2, Alex de Alba y Rubén para Team GP. Y ayer repitieron la hazaña de volver a triunfar en sus dos categorías.
pero la diferencia fue que ahora fue utilizando el infield, el circuito interior y parte del óvalo, así es de que le entienden bien los chavos a esa pista. Y mi querido Rubén, pues yo te preguntaría, antes de que nos cuentes un poquito lo que viviste, el panorama, por supuesto, de los playoffs de la NASCAR Cup Series, tu lectura de este fin de semana, mi querido Rubén, queda demostrado quizás, después de lo que vimos, que no cualquiera puede ganar una carrera, o cualquiera que se suba un Mercedes puede ganar una carrera. Queda de manifiesto que un buen trabajo en equipo te puede dar muy buenos dividendos. Afortunadamente en ello estuvo involucrado el piloto mexicano Sergio Pérez. En fin, creo que fue un gran premio de Turquía muy interesante en muchos sentidos, Rubén, y vale la pena escuchar tu opinión, tus puntos de vista finos al respecto de esta carrera. Claro, pues sí, claro que sí, Christopher. Creo que hay mucho que desmenuzar. Seguramente continuaremos el viernes haciendo este análisis. Lo más destacable, me parece, es que vimos finalmente un Checo Pérez que cumplió la función al nivel que se le requiere, con un auto que sin duda, al igual que Mercedes, pues están por encima del nivel de todos los demás autos. Y hablábamos el viernes pasado que era muy importante ya un buen resultado, había lo suficiente, los ingredientes necesarios, se consolidó este fin de semana. Y hay que destacarlo, hubo momentos en donde realmente Checo lució bien. Este duelo que tuvo con Lewis Hamilton, me parece que tenía bien claro contra quién era el duelo, y que en caso de que se diera alguna circunstancia, algún toque, pues aún así saldría beneficiado porque estaba jugando labor de equipo. Y si hubiera sido el caso de que Hamilton se pusiera un poquito necio, o no le midiera bien a los riesgos y tuvieran un contacto y quedaran los dos fuera, pues finalmente también hubiese sido una gran labor de Checo el rifársela, y me da la impresión que él estaba muy consciente porque se dejó ir a fondo, o sea, no le dudó ni tantito, no estuvo nada tibio. Y pues a mí lo que me gustaría pensar es que este pueda ser el inicio de una nueva etapa. Se liberó la olla de presión con este resultado, y ya vimos que pues eso es lo que demandamos algunos de nosotros aquí en Palabra del Deporte, ver precisamente este tipo de resultados. Es para lo que alcanza, sin duda, en los podios, y por qué no estar ganando carreras. Entonces, pues creo que para mí eso es lo más destacable de este gran premio en lo que corresponde a Checo. Mi querido Rubén, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Y pues sí, uno escuchar a Checo en el radio decir finally, quitarse, como bien mencionas, esa presión que se había estado sintiendo, y tuvo ese momento, pues me parece que ha sido uno de esos momentos que recordaremos de esa temporada. En general, como aficionados a la Fórmula 1, el ver a dos pilotos pues en varias curvas, intentando uno pasar al otro y el otro defendiendo su lugar, me pareció fantástico. Y creo que, como bien mencionaba Rubén, lo vi desde ayer en un tweet que ponías, puede ser ese momento, ese punto de inflexión en la temporada de Checo, y no solo en la temporada de Checo, sino en su estancia con el equipo, para pues jugar ese papel. Sabemos que en su mismo equipo hay un piloto que se puede decir es el consentido, bien ganado es el consentido, porque es un piloto, es un fuera de serie, es el piloto número uno, pero vivió momentos muy importantes Checo, aprovechando desde el inicio lo que ocurrió en esa arrancada con Gasly, con Alonso, para colocarse en una mucho mejor posición. Y después también ese momento del rebase al Ferrari, se veía bien, aprovechó lo que tenía que hacer. Entonces, de acuerdo contigo, Rubén, en que vimos a un Checo aprovechando las circunstancias, aprovechando su auto, pero mostrando, por supuesto, ese manejo y el por qué pues el equipo le tiene la confianza suficiente para haberle dado un año más de contrato. ¿Cómo lo ves, Rubén, esta situación con Checo? Ya explicabas un poquito, pero descríbenos cómo viste la carrera, esos puntos finos de la carrera que le permitieron a Checo tener, pues, no sé si decir su mejor carrera de la temporada, porque ya tuvo una carrera en la que consiguió una bandera de cuadros, pero dadas las circunstancias, sobre todo, cómo terminó ayudando al equipo y cómo empujó al límite a un 7 veces campeón del mundo. Me parece que será de esos momentos, insisto, que recordaremos de ese 2021 de Checo Pérez. Sí, por supuesto. Pues mira, me parece que estuvo a la altura de lo que se le requiere, de lo que tiene que ser su función al nivel de donde está ubicado Checo. Supo aprovechar, porque como en otros momentos lo hemos dicho que ha ocurrido en contra de Checo,
vamos a llamar la suerte, decisiones o estrategias erróneas. Ahora supo aprovechar justamente esa parte, errores de estrategia, confusiones entre Hamilton y el equipo, si entraban o no por neumáticos, y que nuestros amigos, los aficionados, se den cuenta que esto puede ocurrir. A veces es a favor, a veces es en contra, como Lewis Hamilton lo expresó en redes hoy en un comunicado en donde dice claramente, bueno, pues esto es una circunstancia que al calor, ahora sí que al calor de las copas, cuando estás atrás del volante, en circunstancias que en segundos tienes que tomar decisiones, pues de repente no es fácil esa comunicación, traes los nervios de punta, la pasión a todo lo que da, la adrenalina, y a veces tus respuestas no son las más correctas, las más políticas, simplemente estás ahí tratando de obtener el mejor resultado. Y pues en esta ocasión las circunstancias jugaron a favor de Checo, no le resta ningún mérito porque hay que estar ahí para lograr el resultado, supo estar ahí, supo defenderlo, supo aprovechar esos errores que otros cometieron y bueno, pues de eso se trata y yo ahora pues les diría a aquellos que siempre buscan señalar a que un resultado no correcto que haya tenido Checo, pues ya están señalando al estratega, al ingeniero, a todos están señalando y que se den cuenta que así es el automovilismo. Estas variables forman parte de los resultados. Ahora, afortunadamente, el buen trabajo de Checo, desde la arrancada, que se echó un arrancón, como pocas veces, en donde obtuvo 2 lugares antes de llegar a la curva 1, y todo lo que ocurrió, cómo se administró, entraron en el momento correcto, administró sus neumáticos correctamente, se disputaron los lugares con Leclerc y con Hamilton al tú por tú. O sea, me parece que cumplió correctamente la posición, su figura de piloto de Red Bull. Oye, Rubén, me parece que lo platicábamos. Yo creo que el pit a veces le da demasiada importancia a la labor de un piloto, pero me parece que se equivoca Mercedes porque pretendían dejar a Hamilton con toda la carrera con el mismo juego de llantas, estas llantas intermedias. El único que lo hizo en la carrera fue Esteban Ocon, que terminó 10º, pero con las llantas hechas pedazos, parecían gallitos como con los que corrías tú cuando empezabas, mi estimado Rubén, que ya se le salían las cuerdas. Y era evidente que ante la información que puede tener el equipo en el pit lane, porque tienen sensores, esos neumáticos para indicarle al equipo cuánto les queda de vida útil, era obvio que Hamilton no iba a poder terminar la carrera. De hecho, le tomaron fotos de esas llantas, estaban ya algunas pues en condiciones lamentables y de ahí en adelante se iban a degradar más, iban a tener menos agarre a la pista y pues iba a perder lugares. Pero creo que se tardaron por hacerle caso a Hamilton, al quien pues ya entiendo, es el campeón del mundo, es un hombre que ha tenido todos los logros, pero de repente el PIB le tiene que decir, ¿sabes qué, cuate? Con esas llantas no la haces, te tienes que meter ya box, y el otro hacer caso. Pero si le preguntan, pues Hamilton quería hacer una hombrada, una cosa maravillosa de terminar la carrera con las mismas llantas que no daba para tanto. Creo que tenemos que ir a la pausa, Rubén, amigos, pero si les parece, retomaremos este punto en el error de Hamilton, que le cuesta perder el liderato del campeonato. Y bueno, pues el video más visto, ¿no? En estas últimas horas, el tiro que se echaron Checo y Hamilton, realmente vale la pena verlo. Vámonos a la pausa, @RGarciaNovoa, @JCVeraza, @CRiveraDeportes, @PabloCarrillo L. Volvemos. Estamos de regreso en Palabras del Deporte, el señor Christopher Rivera, Juan Carlos Veraza, el señor Rubén García Novoa, su servidor Pablo Carrillo. Rubén, creo que sí es importante que el piloto es el que va manejando el auto, pero el piloto va metido en su carrera y quizá no tiene toda la información que con la tecnología que hoy cuentan los equipos, pues pueden saber qué porcentaje de la goma, del caucho, del hule de las llantas queda sano, pueden ver el clima, pueden ver muchas variables que el piloto desde el cockpit y metido en la carrera a veces no es capaz de tener por obvias razones. Yo sí creo que fue un error de Mercedes de haberle permitido a Hamilton quedarse afuera porque pues estaba poniendo en riesgo incluso el terminar la carrera ante la circunstancia de quedarse sin llantas, prácticamente acabar
en las cuerdas, aunque no sé si estas llantas de Fórmula 1 tengan cuerdas Sí, o metal también. como las llantas de calle, pues ya se estaban saliendo. Hay una foto ahí que se ve ya las cuerditas metálicas ya asomadas y pues era obvio que iban a quedarse sin ellas. Mira, Pablo, yo creo que hay algo que es indudable, que hay un error en la definición de continuar con el mismo juego de llantas para intentar terminar la competencia. Creo que en ese sentido había dos posibilidades. Una, que la degradación hacia el final, las últimas 8 o 9 vueltas, fuera tan grande que pues de todos modos perdiera posición. Pero además con el gran riesgo de que se rompiera una de las llantas y entonces quedarte tirado por allá atrás y perder mucho más posiciones. Entonces, el error, me parece que no hay duda que lo tuvo en conjunto Hamilton con Mercedes. Donde difiere un poquito contigo, a pesar de la tecnología, es en que siempre he dicho que nadie más, por mayor información tecnológica que tenga, puede tener el sentimiento, como decimos, el feeling de lo que está haciendo el coche y qué tanto se está degradando. Nadie, por más variables que te hagan saber de tiempo, del clima, de la medición que tienen de temperaturas de la llanta, es de verdad, me parece muy difícil que con esa información sea absoluta para tomar una decisión. Hamilton seguramente se sentía con la posibilidad de que esas llantas le durarían las 9, 10 vueltas restantes y que lo haría en un ritmo como el que traía. Que si mantenía ese ritmo hubiese sido imposible que lo rebasara Checo. O sea, si no hubiera entrado Hamilton y lograba el ritmo que tenía en ese momento que entró a pits, es altamente probable que se quedara con el podio. Y bueno, pues tomaron la decisión porque les dio seguramente muchas dudas el que pudieran lograr terminar sin que se rompiera alguna de las llantas. Pero bueno, pues insisto, estas son las circunstancias que conforman el automovilismo. No es tan simple como si el piloto le da o no le da. Es un conjunto de circunstancias que se tienen que alinear para una buena toma de decisiones, como puede ser una buena toma o mala toma de decisión si le pones tal puesta a punto, o las alas de una manera o de otra, o la presión de llantas así o asado. Pues, todo tiene que ver. Mi querido Rubén, yo te quería preguntar respecto a lo que ha acontecido hasta ahora en Fórmula 1. Estamos entrando en una recta final de la temporada. Quedan, si no mal recuerdo, por ahí 6 carreras, Rubén. Y en otros momentos, en otros tiempos, en este mismo espacio, llegamos a platicar un poco de qué era la Fórmula 1, ¿no? Significaba más de lo mismo, pero ¿qué sensaciones te ha dejado esta temporada a 6 fechas de que finalice? La misma, Rubén, más allá de que tenemos a Checo Pérez, que pues ha tenido quizás una temporada para muchos muy buena, para otros regular, para otros sin exagerar demasiado, y la podemos dejar ahí como una temporada regular zona, etcétera. ¿A ti qué sensaciones te deja lo que va de esta temporada de Fórmula 1, Rubén? Bueno, hablando en lo general de la categoría como tal, pues no recuerdo en los últimos por lo menos 10 años haber tenido una temporada tan entretenida, con tantas variables, con tantos resultados sorpresivos, con una equidad entre los 4 coches que están al frente, especialmente Verstappen y Hamilton, que siguen disputando el campeonato y que en una fecha está uno adelante, en la siguiente está el otro. Esto pues ya tenía muchísimo que no lo veíamos, y que sinceramente ahorita veo la moneda en el aire. No, probablemente sienta, a pesar de que mi favorito es Verstappen para llevársela, pero probablemente empiezo a ver un poquito a favor las cosas de Hamilton por esta estrategia, la inteligencia que tiene él, el manejo de las circunstancias dentro y fuera de la pista. Sí tiene que estar muy atento y no cometer errores Verstappen, porque no la tiene nada fácil para llevarse el título. Oye, mi querido Rubén, nada más pensando en lo que estabas platicando con Pablo, por ahí mencionaba en la transmisión que incluso se puede decir que tiene un derecho de veto Hamilton ante algún llamado de pits, y que
Ya después, si el equipo efectivamente considera que la decisión que está tomando el piloto pues no le va a favorecer, pues sí, incluso se ve, le dicen pits, y ahí sí ya Hamilton me llamó la atención que ya no volvió a decir nada, después de que les ha dicho, no quiero saber nada más de esta situación, que ha generado mucha polémica, y como bien dices tú, Rubén, al momento de la carrera, pues uno entiende que pasa eso, uno lo ve en un equipo de fútbol, que a veces un par de compañeros discuten, en el fútbol americano el coach con su quarterback es parte del momento de estar ahí en esas circunstancias. Entonces me parece que va un poco por ahí esta situación de Hamilton y su equipo. Y por ahí alguien me preguntaba, Rubén, aprovechando, Julio César, ¿qué opinas de Ferrari? ¿Qué tanto avanzó Ferrari? El viernes platicábamos de ese tema, Rubén, y me decías que Ferrari últimamente ha mostrado buenas cosas. Y bueno, pues vimos a un Leclerc con buenos momentos, por supuesto, en la carrera. Me dice Julio César que qué tanto ha avanzado Ferrari y qué tanto le afectó el circuito a los autos, a lo que podía hacer Red Bull, principalmente lo que pasó con Max, que pues efectivamente llegó un momento en el que pues no se veía cómo se pudiera acercar al primer lugar de botas. ¿Qué me dices al respecto de lo que nos pregunta por ahí Julio César? Fíjate, empezando por la segunda pregunta. El viernes lo comentábamos que en mi punto de vista, por las prestaciones de los Red Bull, me parecía que era una pista que les favorecía. Sí. Sin embargo, pues no lo fue del todo. Aunque en el caso de Checo, pues me parece que estaba bastante bien el ritmo, la constancia que traía Checo, pues demostró que se comportó muy bien el Red Bull. Creo que no encontraron la receta secreta en el auto de Verstappen, aunque también ya por ahí leí una nota donde había un problema con la parte de la electrónica, de la batería del auto, que no estaba recibiendo la carga necesaria para poderla aprovechar. Y quizá eso fue una de las causas que le impidieron pues, ser mucho más competitivo. En el caso de Ferrari también lo platicamos que sí, se ve una evolución, podemos darnos el gusto de ver de repente ahí a alguno de los dos pilotos incluso liderando la carrera, pero se cansan, se les cansa el caballito y pues si bien ya no andan ahí arañando los puntos en el 10º, 11º lugar y ya se meten consistentemente en los puntos, pero no logran mantener el ritmo. Vimos un Leclerc que estuvo liderando, estuvo en el podio un rato, finalmente acabó en cuarto. Carlos Sainz hizo una gran carrera a pesar del error que también tuvieron. Otra circunstancia que pasa, que luego es muy señalada cuando le ocurre a Checo, pues aquí vemos que también le ocurre a Ferrari, que no hay complot y no es mala fe, nada, o sea, ojalá que en este tipo de circunstancias como las que hubo este fin de semana veamos que todas esas variables cuando le ocurren a los demás pilotos no son tan críticos ni tan rudos que quieren excomulgar a los ingenieros y a los equipos y que hay complots y que no, así es el automovilismo y hay que entenderlo como tal. Yo estoy notando una cosa que me da mucho gusto, compañeros, y es que estas series de Netflix y lo que ha hecho Liberty Media en cuanto a su mercadotecnia ha detonado una cantidad impresionante de neoaficionados al automovilismo. Cuestión que me da mucho gusto. Pero bueno, también hay que decirlo, ¿no? Estos aficionados tendrán que ir poco a poco, pues tratando de entender un poco qué hay en la Fórmula 1. Por ejemplo, Rubén, al término de la carrera felicita el pit a Checo y él dice en la intercomunicación, ya que acabó la carrera y que lo felicitan por el podio, dice que llevaba el auto con un balance muy neutral y que sobreprotegieron la llanta delantera derecha. ¿Qué significa eso de un balance muy neutral? ¿Y por qué dijo que al principio eso le afectó en su poder competir con los demás? Bueno, debo interpretar que un balance muy neutral es que el auto no tenía muy marcado el vicio de subviraje o de sobreviraje, o sea que el auto estaba bastante neutro. Generalmente, y esto es como que algo muy natural y común en los autos de competencia, es que tienen más marcado un vicio que el otro y a lo largo de la competencia, en base a los ajustes que puedas hacer, en base a la degradación de los neumáticos, de las presiones de los neumáticos, pues el auto puede llegar a cambiar esa circunstancia, esa actitud, y podría yo interpretar que al final se logró ese balance neutral que, bueno, pues te permite ser mucho más competitivo y de estar mucho más a gusto en un coche que es predecible. Muy bien. Bueno, Rubén, pues un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros y nada más para subrayarlo.
tratándose de Checo, de quien sea, cuando le salen las cosas bien, aquí siempre se dicen. Y tratándose de Checo, de quien sea, cuando las cosas no se dan bien, también lo vamos a decir. Porque luego hay algunos que piensan que tenemos que erigirnos en matraqueros y sacar la bandera, y creo que lo nuestro es tratar de analizar y desmenuzar. Así es que este fin de semana Checo le dio como los como mejores, debe, y punto. como debe hacerlo y como esperamos que siga haciéndolo, porque siempre estaremos reconociendo cuando se hacen bien las cosas. Fuerte abrazo, Rubén. Abrazo a los tres. Bueno, compañeros, estamos de regreso y me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Quién es el mejor mexicano el fin de semana? Está evidentemente Checo, está evidentemente Julio Urías y bueno, pues algún jugador de la selección mexicana que podría ser el Chucky, que desde mi muy humilde punto de vista fue el más destacado, pero me gustaría escucharlos. Christopher, Juan Carlos, ¿cómo ven la cosa? ¿Quién para ustedes fue el mejor mexicano del fin de semana? Pues yo me voy a quedar con Julio Urías por la consistencia, Pablo, porque es un cuate que tiene toda la confianza de su manager, ayudando por supuesto a que los Dodgers sean protagonistas ya en la parte final de la temporada. Me voy a quedar con el pelotero mexicano, por eso, porque ha sido un tipo estable mentalmente, ha sido un cuate que ha llevado muy bien su carrera, las oportunidades las aprovecha. Y en el caso de Checo Pérez, pues ahí está esta muy buena carrera este fin de semana. Habrá que ver la que entra, mi querido Pablo. Entonces me voy a quedar con el pelotero de los Dodgers de Los Ángeles. Pues en orden, sí, yo pondría en tercero al Chucky de esos candidatos que pones, Pablo. Me parece que el Chucky marca diferencia, porque el Chucky me encanta que aún en un partido en el que no está tan fino, siempre corre, siempre mete la pierna, siempre quiere estar ahí, y eso es importante. No se le ha subido la fama y los cánticos del Chucky Lozano que se escuchan bajando desde la tribuna del Estadio Azteca. Creo que eso me encanta de Irving Lozano, que es el mejor jugador de la selección, el más talentoso de la selección, pero no hay nadie en la selección que corra más que él. Yo pondría a Urías en segundo lugar, muy destacado, por supuesto, que tenga otra extraordinaria salida en postemporada. Se está acostumbrando a ser un pitcher de grandes partidos. Sí, como decía que la selección a veces le falta ese extra para ganar los partidos importantes. A Urías no le está faltando eso, le está sobrando incluso esa capacidad de crecerse ante esas posibilidades de que el manager lo pone en un partido muy importante como el segundo de la serie. Que el manager le mantuvo la confianza, le dijo, vas tú, a pesar de que perdimos el primero, no dudó Dave Roberts y no dudó Urías, pero yo pondría a Checo porque me encantó lo que vi de Checo Pérez. Sinceramente, sé que ya ganó una carrera esta temporada, pero ese duelo con Lewis Hamilton me parece, y no lo digo porque sea el piloto mexicano, es uno de los grandes momentos que he visto yo de Fórmula 1 esta temporada. Qué duelo, porque además fue contra Lewis Hamilton, no fue contra cualquiera. Si hubiera sido contra Mick Schumacher, hubiera sido contra Tsunoda o contra el otro piloto, habría sido sensacional, pero hacerlo contra Lewis Hamilton, mantener la posición, mantenerse ahí, el rebase también después más adelante a Leclerc, y como bien dijo Rubén, aprovechar las circunstancias, ser el piloto que todos sabemos que Checo puede llegar a ser. Me encantó lo de Checo Pérez, me emocionó mucho verlo como piloto este domingo, entonces yo lo pondría por encima del resto, esperando, claro, que existe esa consistencia con Checo, pero yo le doy mi número uno, sin lugar a dudas, a Sergio Pérez este fin de semana. Bueno, pues yo creo que desde mi muy humilde punto de vista es la mejor carrera que le he visto a Checo. El otro día un aficionado me decía, oye, ¿por qué opinas tú de Fórmula 1? Bueno, porque desde que tengo uso de la razón sigo Fórmula 1 y he sido un gran aficionado a la Fórmula 1. Y bien, como se dijo, si bien Checo ha ganado carreras, creo que ahora se lleva las palmas, porque si vemos esa imagen que se ha repetido tantas veces en redes sociales, Lewis Hamilton se adelanta, llega a tener todo el auto por delante de Checo, peleando ese cuarto lugar en la vuelta 35, si mal no recuerdo, y logra Checo regresar metiéndose a la curva 1, se dejó ir como los grandes con todo, y Hamilton no tuvo más que decir, mejor amarra un buen sitio que salir despistado, porque Checo le dijo, aquí no vas a pasar, y eso me encantó. Sigo pensando que el talón de Aquiles de Checo es la clasificación, porque si observamos los resultados de las prácticas, llegó a estar en segundo y tercer lugar, y en las primeras, en la Q1 y Q2 lo hizo bien,
algo le pasa a Checo en la Q3 que no está logrando consolidar, porque se fue hasta el 7º lugar. Recibe un lugar más cuando Hamilton es sancionado por cambiar motor al 6º, pero esa largada donde se deshace rapidito de Fernando Alonso y Pierre Gasly para meterse en 4º lugar, chapó. La manera en que manejó en el duelo contra Hamilton, chapó. Es algo realmente fantástico. Y bueno, pues sí, decirles a todos los que nos escuchan y nos ven que me da mucha alegría ver a un piloto mexicano destacando, como me dio en los años 80 gran alegría ver destacar a Héctor Alonso Rebaque cuando logró, si mal no recuerdo, 81-82, ser piloto del equipo Brabham de Bernie Ecclestone, coequipero de Nelson Piquet. Como me da mucho gusto, mi querido Christopher, pues que los mexicanos ganen y sean protagónicos, siempre me va a dar una gran alegría porque ha sido pues, desde niño una obsesión ver a que mis paisanos triunfen y lo seguirá haciendo. Ver a mexicanos ganando, destacando, creo que es algo que me ha literal obsesionado y por ello lo disfruto muchísimo el ver a los nuestros bien. Sí, sí, sí. Yo creo, Pablo, que como tú lo acabas de mencionar, cuando las cosas se dan para los deportistas mexicanos, lo tenemos que presumir, lo tenemos que analizar, lo tenemos que cantar y también lo hacemos con una dosis de orgullo, esa es la realidad. Este fin de semana le fue muy bien a Checo Pérez, maravilloso, y aquí estamos platicando precisamente de ello. Le fue muy bien a Julio Urías, exactamente lo mismo. Hablabas de temas de fútbol, yo por ahí incluiría algún otro más, ¿no? El caso de, hablabas de Córdoba, creo que las ganas que representa el señor Raúl Alonso Jiménez, aunque le falta un poquito más engancharse, lo mismo, yo creo que en lo general la selección, también comparto con ustedes dos, creo que expresó en la cancha uno de los duelos más, pues más atractivos, por llamarlo de alguna manera, en lo que va de esta eliminatoria de la CONCACAF. Por supuesto que vendrá un durísimo examen de visitante ante El Salvador. Y sí, Pablo, siempre nos va a dar orgullo y siempre vamos a platicar lo que es, nada fuera de lugar, ni más ni menos. Si brillaron los nuestros en el carácter internacional, bueno, pues para eso estamos, para platicárselos y para No, analizarlo. y para decir cuándo no, o Claro, sea, también. no podemos, el periodismo no quiere decir erigirse en un porrista más, ¿no? Si no se hacen bien las cosas en el fútbol, pues tenemos que decirlo, lo que pensamos sin problema. Claro. Bueno, creo que allá estamos ya un poco contra el reloj, compañeros, pero nada más me gustaría comentar y debatir con ustedes. Creo que la mesa está puesta para que en el partido en Cuscatlán contra El Salvador, el seleccionado mexicano le dé oportunidad a un Luis Romo, a un Alexis Vega, a un Uriel Antuna, a el Cata Domínguez, los jugadores que no han participado mucho y que lo que verdaderamente quieren es ganarse un sitio en esa selección. Porque algunos otros de repente, y lo digo sin empacho, los veo, para usar un término muy de moda en este tiempo, aburguesados. Los veo muy tranquilos en su posición y no veo que den ese extra que tiene que dar un deportista cuando se tienen que obtener los triunfos, pero me gustaría escuchar sus puntos de vista. Adelante, Juan Sí, Carlos. sí, sí, sin duda, sin duda. Ya mencionaba yo, sé que alguien va a pensar que la traigo contra algún hombre que repito, pero es porque constantemente están por debajo de lo que se espera y Gallardo es uno de ellos. Creo que Jesús Corona, no sé si la situación de no haberse podido cambiar de equipo y que juega en una posición en su equipo y en la selección juega en otra, lo veo sobrado, haciendo demasiadas jugadas de filigrana y demasiadas jugadas de tribuna y no siendo tan efectivo como puede llegar a ser porque el talento le sobra. Me parece que Gallardo es un jugador con talento, pero que hoy no está siendo el mejor en su posición. Y en cambio hay otros que sí. El Cachorro Montes no va a poder jugar en el Cuscatlán. No sé si lo iba a meter o no el cuerpo técnico por jugar 3 partidos consecutivos, pero creo que hoy no hay duda que tiene que ser titular de la selección. Fue uno de los que más me gustó. Creo que después de Irving Lozano a él lo pondría ahí, con esa capacidad para la salida con el pase largo. Me encantó la central de ayer de la selección con Héctor Moreno. Sé que Moreno ya no es ningún jovencito, pero no veo un mejor central de la selección que cuando juega Héctor Moreno a su nivel. Cuando Moreno está sano, aún sin el ritmo, lo veo mejor que Araujo, lo veo mejor que a Salcedo, que sé que Salcedo a lo mejor no lo volvemos a ver en la selección, por lo menos en este proceso, mejor que a cualquier otro que pueda aparecer, el Cata Domínguez. Y sí, estos jóvenes tienen que aparecer por ahí, son jugadores que le van a dar frescura a la selección mexicana de fútbol, que se quieren ganar un lugar como seleccionados nacionales y que, yo decía la semana anterior, le abren la baraja al cuerpo técnico, no depender de los mismos futbolistas de siempre. Entonces,
Ojalá veamos un equipo bien balanceado, porque creo que no hay que ir a regalar nada al Cuscatlán. Es un estadio difícil que se le complica a cualquier rival, incluyendo a la selección mexicana de fútbol. Entonces, que encuentre el cuerpo técnico un buen balance entre jugadores que estén frescos, porque si el cuerpo técnico considera que hay que darle cierto descanso a algunos, se puede llegar a entender, pero ese balance sería sano de jugadores que ya tienen esa experiencia bien ganada, que no les van a temblar las piernas ante la hostilidad que se va a sentir viniendo desde la tribuna, y con un equipo salvadoreño que con lo que le hizo a México en Copa de Oro ganó en confianza para enfrentar al seleccionado nacional. Y creo que México tiene que buscar eso. No puede quedarse el cuerpo técnico con los mismos de siempre, porque si no, si esos no llegan bien al Mundial, y también lo decía la semana pasada, pierdes posibilidades de poder competir contra las mejores selecciones del mundo. Yo sinceramente, a mí se me antojan las cosas como para que no le mueva demasiado, excepción de la defensa, ¿no? Quizás por ahí ver a Osvaldo Rodríguez, por ahí quizás ver al Cata Domínguez. No sé si haya un cambio en la portería con Talavera o con Cota, pero de ahí en adelante seguramente será una base, Pablo, por una razón. Es cierto que el rival a lo mejor no le representa nada a muchos de nuestros amigos, pero no es sencillo de pronto meterte al Cuscatlán y sacar un resultado tan holgado, ¿no? Como quizás muchos esperan. Yo creo que va a mantener una base, mi querido Pablo. Bueno, pues se nos acabó el 20. Gracias a todos los que hoy se comunicaron con nosotros. Muchísimas gracias. Varios de ellos expresando su opinión, como el Jaibo Masnor Cangrejo, el Pingo 06. Sin duda el mejor mexicano de la semana, Julio Urias. Bueno, se vale. Así es que, pues, un fuerte abrazo, compañeros, que tengan una tarde fantástica y nos escuchamos mañana, que habrá que desmenuzar temas varios. Béisbol, mañana hablaremos con el Campa, de cómo están estos playoffs, que están muy interesantes. Buenas tardes, señor Veraza. Buenas tardes, mi querido Pablo, y platicamos del cierre de la semana 5 de la NFL. Está bueno el Indianapolis contra Baltimore. Y los vaqueros, ¿quién va a aguantar a la vaqueriza con el señor Veraza, que no caben por la puerta? Gracias, mi querido Christopher. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Hasta mañana. Hasta mañana a todos. Gracias a en cabina Ulrich, a Joe. ¿Quién está? No, está el joven Arroyo, ¿verdad? Bueno, gracias a todos allí. Gracias a todos. Hasta mañana.